Se cierra el mercado de fichajes y el Liverpool lo ha vuelto a hacer. Acomete el fichaje más caro de la historia. Alexander Isak ficha por 150 millones de euros, unos 170 millones de dólares. El conjunto de Anfield bate su propio récord. Se supera a sí mismo porque antes había fichado a Florian Wirtz por unos 125 millones de euros. El conjunto de Anfield también es el equipo que más ha gastado en esta ventana de fichajes, casi 500 millones. Impresionante, un verano histórico para el conjunto red. Lo vamos a analizar con Hernán Pereira, con Desiree Monsiváis y con Lluís Bou en este cierre loco de mercado de fichajes, donde Hernán se convierte, el delantero sueco de 25 años, en el fichaje más caro de la historia de la Liga Premier. ¿Te lo parece? Mucha plata, demasiado dinero, demasiada plata para un Liverpool que gasta, gasta y gasta. Bien lo comentabas, 500 millones de euros. Ahora perfecto, que gane todo, que gane absolutamente todo. Un equipo, a ver, que históricamente basa más su filosofía en contratar jugadores que necesita y no en las figuras del momento. Se lleva un tremendo delantero, ¿no? Con la presencia de Isak, el delantero sueco. Ahora, uno después se pregunta, tantas figuras, hay que saber manejarlas, tanto banco de suplente con categoría como tiene este conjunto de Inglaterra, que ya mostró diferencias en la Premier en este arranque, sin contar con el ex delantero del Newcastle. Entonces, va a tener que ser protagonistas en la Premier y aparte en Champions, porque no alcanza con gastar, gastar y gastar. El otro leemos un número, en toda la liga se gastó 600 millones de euros, en la liga. Solo el Liverpool, bien lo comentabas, 500. Entonces, que también muestra esa diferencia en Europa, porque si bien la última temporada ganó la Premier, en Europa fracasó el Liverpool y hay que exigirle eso. Bueno, pues vamos a ver cómo le va esta temporada de la mano de este futbolista, ¿no? Enseguida vamos a repasar esa nómina de fichajes que ha hecho este equipo y también lo bien que se ha reforzado de cara, como tú decías, a una temporada larga donde hay que poner el foco en Europa. Pero, Desiree, ¿qué te parece este fichaje? Ha sido uno de los culebrones del verano. Finalmente se cumple el sueño del delantero sueco de recalar en el Liverpool. ¿Te parece que cuesta este dinero? Ojo, porque este fichaje es el tercero más caro de la historia, solo por detrás de Kylian Mbappé y de Neymar cuando se fueron al Paris Saint-Germain. Es que si me pregunta directamente que si me parece adecuado el costo, pues te puedo decir que no. Normalmente en la tendencia de los mercados tienden a inflar un poquito las cifras para precisamente especular y ponerlos en la vitrina. Ahora, va a recaer en el jugador que tenga un buen rendimiento ahora en su nuevo equipo. También es verdad que con esta inversión lo que busca el Liverpool es repetir las hazañas, ser ese equipo que de verdad ponga la pauta y repita muchos campeonatos, no solamente en la liga doméstica, sí internacional también, por supuesto, pero lo más interesante con este tipo de fichajes y que se revelan las cantidades que se invierten es el rendimiento que tanto los jugadores pueden poner en la cancha. Ahora vamos a tener muchas variantes a la hora de jugar. Por ejemplo, ahora la incógnita es, ok, llega Isaac como delantero. ¿Dónde vas a poner a Piqué? Que es un jugador también que ha sido muy importante. Si lo vas a mandar a la banda, si lo vas a poner como ese delantero nominal, si lo vas a alternar, sobre todo pensando que en los egos, que mira que han estado de moda el tema de los egos, ¿cómo vas a dominar ese tipo de plantel que le has invertido bastante? Ujú. Bueno, Luis, ha sido, como decíamos, el culebrón del verano, ¿no? Al final se sale con la suya en el último día. El delantero sueco no viajó a la pretemporada de Singapur ni a Seúl. Se ha entrenado en solitario, incluso lo ha hecho en las instalaciones de la Real Sociedad. Recordemos que estuvo jugando en la Liga en Anoeta. Rechazó una oferta de Arabia Saudita. Llega a un acuerdo personal con el Liverpool, pero el Newcastle no le deja. En fin, enfrentamiento incluso contra la afición. No ha jugado un solo partido, ¿no?, con el Newcastle. Esto se veía venir, ¿no? Era el final esperado en este culebrón del verano. Es lo que te iba a decir, ha sido el culebrón del verano, pero todos sabíamos cómo iba a acabar esta historia, ¿no? Desde hace un mes que sabíamos que Alexander Isak iba a acabar el verano, bueno, iba a acabar el 1 de septiembre vistiendo la camiseta del Liverpool y que el Liverpool batiría todos los récords vistos, bueno, sobre todo lo que decía Hernán, a mí me preocupa bastante el tema de que en la liga prácticamente en el monto total de los 20 equipos de primera división española se ha gastado casi lo mismo que solamente lo que ha invertido el Liverpool esta temporada en fichajes. Alexander Isak creo que es un jugadorazo, estamos hablando de uno de los mejores nueve de la Premier League y del mundo ahora mismo. Pagar
150 millones de euros me parece un precio desorbitado ya para cualquier jugador del mundo, pero más para un tipo que lleva 2 temporadas nivel élite, pero que aún no ha demostrado nada, sobre todo en la primera línea del fútbol mundial, ¿no? No ha explotado en una Champions, en un primer espada de Europa. Bueno, yo estaba repasando fichajes antes de hace una década, 2 décadas, es que estamos hablando de que el Barça pudo fichar a Ronaldinho, a Henry por 24 millones de euros, Michael Owen, ¿no? El propio 9 del Liverpool se va al Madrid después de ser Balón de Oro y cuesta 12 millones de euros. Y estamos hablando de que por un par de temporadas bastante buenas de un delantero en el Newcastle United se pagan 150 millones de euros. Me parece que el tema de los fichajes en Inglaterra ha entrado en una dimensión que ya es incontrolable y que tanto FIFA como UEFA deberían imponer algunos criterios para tratar de regularlo todo, porque si no el fútbol inglés es que está en otro planeta ahora mismo. Es verdad que decíamos que es el club que rompe, ¿no? Con esos 500 millones, casi 500, ese traspaso récord en una ventana de fichajes, pero sí que es verdad, ¿no? Hernán, que ha comprado mucho y muy bien, ¿no? Isaac, Florian Wirtz, Ekitike, los laterales también, Frimpong, Milos Kerkez, pero también ha hecho ventas interesantes, ¿no? Por supuesto, la de Luis Díaz, pretendido por el Fútbol Club Barcelona, Darwin Núñez, Quansah, o sea, que ha sabido un poco equilibrar la balanza, ¿no? A pesar de estos números vertiginosos. Sí, sí, es que eso es lo importante, ¿no? También vendo, o sea, compro y vendo. Por lo menos que ingrese algo de dinero, no solamente que se termine gastando. Las finanzas en la Premier, en Liverpool, están por encima del resto de los mercados por una cuestión lógica. Reciben por derecho de televisión mucho más dinero que el resto de las ligas en Europa. O sea, es como que hay dos mercados paralelos, ¿no? El mercado de la Premier, que todos los equipos gastan mucho dinero, y después el resto del mercado que tiene que ver con las otras ligas, como pasa con la propia liga, como pasa con Italia o Francia, sacando el caso, por supuesto, del Paris Saint-Germain. Ahora, yendo puntualmente al Liverpool, es cierto, se reforzó mucho en la zona ofensiva, mucho en la delantera. Entonces, desde ahí habrá que ver también la transición, porque ojo lo siguiente, no por traer figuras se es el mejor, no por tener mejor plantel se logra ganar en las competencias. Hay que lograr después el entendimiento entre las líneas. Hay que ver cómo maneja el vestuario, que recién lo comentaba bien Desiree y Luis. Hay que ver cómo se entienden después cuando soy suplente, cuando gastaron tanto y de repente no juego la cantidad de partidos. Es verdad que los calendarios en Inglaterra son muy, pero muy desgastantes, con los torneos de Copa, con la Premier y mucho más con la Champions. Y con esto que se extienden, porque son cada día mucho más extensos los torneos, como pasa con la Champions, ahora con 2 partidos más en la fase de la Liga. Si no clasifica directamente a octavos, tiene 2 partidos extra. Entonces es bueno tener un plantel numeroso. Pero hay que tener manejo de vestuario, hay que tener manejo de vestidor. Si Arne Slot lo tiene, no tendrá problemas Liverpool. Si no, puede tener inconvenientes por más que haya tenido un mercado espectacular en gastos. Vamos a repasar un poquito también cómo ha sido este arranque del Liverpool, si es la pieza que le faltaba, ¿no?, al conjunto red, que es verdad que ha ganado todos los partidos en lo que llevamos de Liga Premier, ante el Bournemouth, ante el mismo Newcastle y también frente al Arsenal el pasado fin de semana, donde ganó 1-0 con gol de Szoboszlai. ¿Qué os parece? 8 goles en 3 partidos, no está mal. No está mal, no está mal. Claro, 8 goles en 3 partidos, o sea, goles no necesita. Por eso digo, se le caen los goles a este equipo. Además tiene a los 2 máximos goleadores de la temporada atrás pasada, el problema. como fueron Salah e Isaac. Atrás es el problema, como tú bien dices. Y entonces, ¿cómo solucionamos un poquito, cómo calibramos este Liverpool de figuras adelante y que sufre un poquito atrás, que hace aguas atrás, Desiree? Bueno, el equilibrio defensivo. A ver, adelante queda claro, y lo voy a recalcar, como lo ha dicho Hernán, la lluvia de goles, el vendaval que tiene para articular y tener esa dosificación de jugadores que, bueno, a lo largo de la Premier y algunas otras competencias, seguramente puedes gestionar mejor el vestidor, hablando del entrenador. Pero atrás, sobre todo teniendo piezas claves, por eso esta incorporación de los nuevos laterales en los cuales tú puedes dosificar con Frimpong, con Kerkez. Son jugadores que a lo mejor, sí, en la inversión son arriba de 35 millones, 45 millones, bueno, recae en la responsabilidad que sean jugadores que hagan la diferencia. Pero más allá del costo, te da a entender que el costo-valor, el beneficio es que son jugadores que te van a dar estructura y estabilidad atrás. Porque si bien viene el relevo de aquellos jugadores que ya están muy embalados a esta filosofía, y la frescura de estos nuevos refuerzos es darle más allá de la estabilidad cuando te ataquen, sobre todo que cuando estés
ofendiendo, que lo hacen perfectamente, la marca al ataque es una prioridad. Entonces, yo veo que más allá de lo que hace el Liverpool, que también vende y también invierte y hace un balance que está al límite del fair play, bueno, en el tema de lo financiero, me parece extraordinario que hacen y buscan un equilibrio para defender bien, como lo hacen, como atacan. Ujú. Lluís, va a haber competencia en la Liga Premier, pero también la va a haber en Europa, ¿no? Este equipo yo creo que debería de mirar también a la competición europea de tú a tú, porque prácticamente es uno de los favoritos y candidatos, ¿no?, a levantar el título. Es verdad que tiene un grupo en esta liguilla donde se va a medir al Atlético de Madrid, Real Madrid, Inter, Frankfurt, PSV, Marsella, Karabaj y Galatasaray. El primer partido, por cierto, es frente al Atlético de Madrid en Anfield. ¿Crees que es un serio candidato ya con esta plantilla, con esta inversión, con este fichaje para levantar la Sí, Champions? sí, por supuesto. Creo que ya lo era sin estos 500 millones y ahora pues lo es aún con más razones. Pero el Liverpool del año pasado es un equipo muy sólido y no olvidemos cómo termina la eliminatoria con el que a la postre es el campeón de Europa, ¿eh? Que pierde en la tanda de penaltis y en la ida el Liverpool consigue ganar en el Parque de los Príncipes por 0-1 en un partido que no domina, pero que tira hacia adelante. El Liverpool el año pasado jugó un fútbol excepcional y este año gastándose 500 millones, evidentemente tiene que tener como objetivo levantar todos los títulos, pero hay mucha gente que ha invertido, hay muchos equipos que ya están preparados, ¿no?, para llegar a la cima europea, como es el caso del PSG, que podría repetir perfectamente y es un serio candidato. El Chelsea ganó el Mundial de Clubes, por lo tanto está capacitado para ganar a cualquiera. Madrid y Barça siempre son candidatos, Bayern Múnich siempre está ahí. La competencia es muy dura, pero el Liverpool sí que se tiene que marcar como el objetivo ir a por todos los títulos. Entrando un poco más en detalle en esto de la defensa, hay un traspaso ayer que se cae a última hora, que es el fichaje de Marc Guehi, ¿no? El jugador del Crystal Palace que venía para reforzar esta defensa, que seguramente ha sido el punto más débil de este inicio de temporada del Liverpool y que finalmente el Crystal Palace termina bloqueando el movimiento cuando el jugador ya había pasado la pertinente revisión médica con el Liverpool y bueno, que ya estaba hecho el traspaso, que todo el mundo lo dio por hecho. Finalmente el Liverpool se queda sin esta pieza que yo le veía un poco necesaria, ¿no? Porque sí que es cierto que Van Dijk no está en su mejor nivel, pero que será el imprescindible. Para actuar como pareja de la zaga, veía un muy buen refuerzo a Marc Guehi, me parece un central de primer nivel. El lateral derecho también es el tema que me deja más dudas porque Frimpong es un jugador muy bueno, pero sigo sin verlo de lateral derecho, sobre todo en los partidos en el que los rivales te exijan más, ¿no? No me imagino a Frimpong defendiendo el carril derecho ante un PSG, ante un Barça, ante un Madrid. Me cuesta de verle como lateral, le veo más como un carrilero o un extremo. Y bueno, de momento Arne Slot se ha inventado a Dominic Szoboszlai de lateral derecho, lleva ya 2 partidos jugados ahí, rindiendo un nivel excepcional y bueno, si te acaba haciendo la obra de arte que te hizo en el Emirates, pues ya Dominic Ujú. Szoboszlai se tiene que quedar ahí para toda la temporada. Pero veremos cómo soluciona este problema de la defensa, porque tampoco tiene muchísimas alternativas Slot en este apartado. Ujú. Pues en el último momento, en el último suspiro, llegó Alexander Isak al Liverpool, se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Liga Premier, 150 millones, unos 170 millones de dólares. Veremos cómo carbura este nuevo Liverpool donde se han gastado mucho dinero. Lo debatiremos aquí en nuestras plataformas sociales de ESPN Deportes.